La Gemara en Masejet Rosh Hashanah, que estamos estudiando aquí con Jajam Ohana, trae que en diferentes tiempos del año se juzgan diferentes cosas. En Pesach se juzga la tebuá, que es la cosecha. En Atzeret, que es Shavuot, se juzga La lluvia, ¿no? no, en Atzeret se juzga los frutos del árbol. En Rosh Hashanah se juzga la persona y en Sukkot se juzga las lluvias. Que por cierto, ¿qué quiere decir que se juzgan? Se juzgan cada... ¿Qué quiere decir que se juzgan? Va a caer. Si todo es para el ser humano, no preguntamos esa Sheela. Si todo es para la persona, ¿qué quiere decir se juzgan en diferentes épocas del año? Entonces, realmente la Gemara está enseñando aquí un secreto que es cada cosa se vuelve a rejuzgar año tras año cada vez que vuelve a ser su creación. Es decir, la cosecha en Pesach se cosecha, Dios vuelve a juzgar la cosecha. En Shavuot salen las frutas, se vuelven a juzgar. El ser humano, por lo tanto, tiene que cuidarse el día de su cumpleaños, porque lo vuelven a juzgar. Es un día especial en cada persona, porque cada persona nace, el día que nació, vamos a ver si realmente vale la pena seguirlo teniendo un año más de vida. Obviamente la Como fecha hebrea. Obviamente la fecha hebrea, claramente. Sí. De cualquier manera, el mundo entero, de manera generalizada, se juzga en Rosh Hashanah y hay un dictamen especial de cuánto, de cantidad, cada fecha. Y en Rosh Hashanah te dicen cuánto te va a tocar de lo que se produjo. O sea, el mundo, la tebuá se juzga en Pesach. Haz de cuenta que se juzgó que van a ser 102 kilos de... ahorita porque vamos en 102 kilos de tebuá. Bueno, a ti en Rosh Hashanah te juzgaron y dijeron que el 10% de lo que se produzca en Pesach, entonces va a ser tuyo. Igual así, la cantidad de agua, ¿dónde va a caer? ¿En tu zona o en la zona de otra persona? De cualquier manera, el Rosh Hashanah es el día del juicio, claramente. Y trae la Gemara ahí que en Pesach, ya que se juzga la tebuá, la cosecha, ¿qué tiene que hacer uno? Traer cosecha delante de Dios. Se traía el Korban Omer, se traía cosecha delante de Dios para que Dios bendiga la cosecha. ¿Qué quiere decir bendecir? Tú entrégame y yo hago que eso se haga mucho más. Es como el matching, como el matching. Te lo hago doble, pues, o más que el doble. Y igual, en Shavuot le traían ¿qué? Le traían frutos y entonces en Shavuot se traen los bikurim, las primicias, y Dios hacía que se bendigan los frutos. Según esta lógica, en Rosh Hashanah, ¿qué se tendría que traer? ¿Qué se tendría que traer en Rosh Hashanah para que se bendiga la persona? La persona. Tendríamos que hacer un sacrificio humano, así como la de Indiana Jones. Nunca la vieron esa que distrae el corazón en la... Nunca la vieron. Bueno, tendría uno que entregar a la persona misma, a la vida de la persona misma. En Sukkot tiramos agua en el Mizbeach. Una cubeta de agua. Claro, en Sukkot. Durante todo el año se echa vino y sangre en los hoyos del Mizbeach. En Sukkot se echa agua para que se bendigan las aguas en el Mizbeach. Pero en Rosh Hashanah tendría uno que traer un sacrificio humano. ¿Qué hacemos en vez de eso? Un animal. No, esos animales todavía damos todo el año. ¿Qué hacemos en vez de eso? Dice la Gemara, digan Malhuyot, Zichronot y Shofarot, digan Malhuyot y Zichronot y elévenlo mediante el shofar, y de esa manera yo arreglo la bronca, que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando uno le entrega a Dios algo, ¿qué quiere decir? Le entrego mi vida, quiere decir que yo reconozco que Él es el Melech, el Rey, y le tengo que despertar un recuerdo bueno para que me trate para bien. ¿Qué recuerdo se despierta? El recuerdo que trae el shofar. El shofar, ¿qué recuerdo despierta delante del que se acabó? Recuerda la primera vez que se mencionó un shofar en la Torah. ¿Cuándo fue la primera vez que se mencionó un shofar en la Torah? En Akedat Yitzhak. Y aquella persona que toca el shofar, dice la Gemara, Dios le considera a él como si él mismo se hubiera amarrado y entregado delante de Hashem, delante del Mizbeach. Otra vez más. ¿El que lo toca o el que lo escucha o todos? El que escucha, porque aquí la mitzvah es escuchar. El que lo toca es el que está haciendo que todos los demás cumplan la mitzvah, pero el que lo escucha es el que lo está cumpliendo. Esta fiesta es una mitzvah, es una fiesta interesante porque se cumple con el oído. Y el oído, ¿no? En hebreo, ¿cómo se dice? Oído en hebreo. Muy bien. Ozen. Ozen, oznaim. ¿Sabes cómo se dice balanza en hebreo? ¿Tú que sabes bien hebreo? Moznaim. Tiene algo que ver Moznaim
con Osnaim. Si tú le preguntas a un otorrinolaringólogo como es mi papá, te va a decir que claro que sí. Todo el equilibrio de la persona está aquí. Las personas que tienen problemas de vértigo es porque tienen un problema en el equilibrio, en sus oídos. Aquí con un otorrinolaringólogo, los que tienen problemas de balanceo, porque tienen problemas en el oído. La mitzvah de esta fiesta de Rosh Hashanah se cumple con el oído, con los Moznaim, con los Osnaim. Son 2 oídos, uno de cada lado, para que prácticamente recordemos que esta mitzvah es la mitzvah del oído. El shofar es la mitzvah del oído, con los Osnaim, los Moznaim. De cualquier manera, ayer empezamos el shiur, ahora sí ya vamos a empezar porque el que no bajó, no bajó. Empezamos el shiur explicando que la razón por la que se toca el shofar, ¿cuál es? Mi querido Jonathan, ¿por qué se toca el shofar? Para recordar el que ¿no? Esa no es la razón por la que tocamos el shofar. Para despertarnos tampoco es la razón. ¿Por qué se toca el shofar? Muy bien. Mitzvah doraita. Ki hok le Israelu, mishpat de loeya. ¿Cómo lo decimos así? Es un hok. Un hok es una ley sin lógica. Pero ayer explicamos que lo más lógico es hacer lo ilógico. Ustedes tres no estaban, pero les explico cuál es la idea de lo ilógico. ¿Es lógico hacer lo ilógico o no? Pues aparentemente no. Pero si te invito yo a mi casa y te digo, vente, siéntate aquí, ¿te sientas o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no me preguntas por qué aquí, no aquí? Porque yo es mi casa. Yo te dije, te sientas aquí. Cuando una persona hace lo que se le indica, aunque no tenga una lógica delante de su cabeza, está demostrando que aquel que se lo ordenó es el patrón, es el dueño de la casa. Bueno, pues te digo, siéntate en el piso, voy a preguntar por qué. Tampoco, bueno, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tú me digas, yo me siento. Tienes toda la razón. Tú dices, bueno, toquía chofar no es algo lógico. Y es algo que aparentemente es como sentarme en el piso. Tienes toda la razón. Y por eso, Jajamín, nos dieron una manita. Para que sientas un poquito la realidad de las cosas y sientas para cómo funciona el shofar en ti. Pero la realidad es que si tú haces una cosa ilógica, lo ilógico cuando se hace es porque entiendes que el que te lo ordena es el patrón del mundo, es el dueño de esta casa, ¿sí o no? Entonces hacerlo ilógico es lo más lógico que hay, porque él es el patrón. Ahora, si te suena raro, Jajamín te dijeron, ¿qué crees? Entiendo que te suena raro. Te voy a dar varias razones para que eso que te suena raro, te suene lo más familiar posible. La primera de ellas, la Gemara en Masechet Rosh Hashanah, ya que el shofar recuerda delante de Hashem Akedat Yitzhak, ya que es el cuerno que recuerda aquel cuerno de aquel animal que se quedó en el arbusto atorado y se le hizo shejitá. Y de esos 2 cuernos, uno se sacó ¿para dónde se sacó el primer cuerno? Para Matán Torah. Y el segundo cuerno está guardado para cuando venga el Mashiach, como dice Bayom Ahui, Takab Shofar Gadol, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, claramente despierta algo más. Entonces, si yo quisiera sentir el shofar el día de Rosh Hashanah, primero tengo que saber que la mitzvah la estoy haciendo porque Dios me la ordenó. Punto número 1. Punto número 2, está bien, Dios me la ordenó, pero ¿qué tengo que sentir? ¿Qué tengo que pensar? Tengo que pensar que tendría que estar dando mi vida. Porque para que Dios bendiga la vida, tengo que entregar mi vida. Pero Dios es bueno y me permite hacer algo que nada más recuerde que todo Yehudí es hijo de Yitzhak Avinu y está dispuesto a hacer lo mismo que hizo Yitzhak Avinu, que es ¿qué? Entregar la vida. ¿Ok? Entonces, punto número 1, Akedat Yitzhak, estoy dispuesto a entregarte mi vida, Hashem. Mi vida está en tus manos. Ese es el día de Rosh Hashanah, porque al final de cuentas se juzga la vida y la muerte. Que es discusión entre el Rashba y el Tosafot en la Gemara Masechet Rosh Hashanah, si lo que se está juzgando en Rosh Hashanah es el Olam Hazeh o el Olam Haba. O los dos. Eso es lo más probable. Pero, ¿por qué? Porque el Tosafot dice una pregunta lógica. Dice, a ver, ¿qué dice la Gemara en Masechet Rosh Hashanah? Dice que dijo Rav Kruzpedai, que 3 libros se hablan, el de Tzadikim Gemurim, Roshaim Gemurim y Benonim, ¿correcto? Y a la persona lo juzgan, el Tzadik es firmado para la vida, el Rasha para la muerte y el Benoní se espera hasta el día de Yom Kippur y a ver cómo le va. Pero aparentemente vemos, dice el Tosafot, que hay gente que es Tzadik y le va tan mal que si tú lo vieras, dices, seguramente ese es un desgraciado Rasha Merosha y realmente es un Tzadik. Y dices, como dice la Gemara en Kiddushin, seguramente este cuate, seguramente en su casa quemó el Sefer Torah o algo por el estilo. Porque mira cómo le está yendo de la cachetada. Y el Behemet es un tzadik.
Y luego ves un tipo Rasha Merusha y dices, este cuate seguramente es el hijo de Dios o algo por el estilo. Porque mira cómo le va bien, todo lo que hace tiene éxito. Entonces dice el Tosafot, por eso lo que están juzgando en Rosh Hashanah no es la vida en este mundo, sino es la vida en el mundo venidero. Y por eso, al que le va bien y es Rasha, le va bien para quitarle pagarle sus mitzvot en este mundo, y al tzadik que le va mal es para limpiarlo y llegar a la mamá. Así opina Tosafot. El Rashba dice de ninguna manera. Lo que se está juzgando es la vida en este mundo. Y la vida en este mundo se está juzgando y claramente, pero no se juzga exactamente como tú crees. Se juzga cada acción según la acción. Es decir, tú puedes ser que para el resto seas un tzadik gamur. Entonces en eso te pones cuadradita. Pero para esto otro, eres un rasha gamur. Ahí vas a ser castigado. Y para esto otro, eres un tzadik. O sea, va a ser con base a cada acción que hagas. Y cada acción va a ser tzadik en esta, rasha en esta. La semana pasada vino un amigo, muy Mijaliovich, me preguntó, oye, jajam, ¿cómo dejan que fulanito vaya al knis y que se ponga tefilín en frente de toda la gente si hace tal y tal cosa? Dije, tiene que ver, muy. Digo, me dice, no, pero es que hace tal y tal cosa. Dije, sí, ¿qué tiene que ver? No por hacer tal y tal cosa vas a dejar de hacer lo que haces bien, una vez más. Entonces, ¿por qué? Porque en Rosh Hashanah te juzgan por lo bueno eres tzadik, y en lo que hiciste mal eres rasha, pero no vas a ser rasha en todo porque eres rasha en una cosa. O sea, de hecho el Rambam dice que cuando va a ser el juicio va a ser que cuando no va a ser que una persona hiciste 10 mitzvot, hiciste 10 averot, estás a mano, pásale, no va a ser así. No va a ser así, sino va a ser 10 mitzvot. Nadie sabe la equivalencia. Y aunque sean equivalentes igual, aunque pesaran igual, no va a ser así, sino te voy a pagar tus mitzvot y te voy a cobrar tus averot. Porque para poder cobrar las mitzvot tienes que entrar al Gan Eden, pero no puedes entrar sucio de averot. Entonces tienes que pasar por la lavandería Geinam y luego después de eso te llevo al Gan Eden. Entonces así más o menos funciona el día del juicio. De cualquier manera vamos a seguir el tema shofar, esto es como un paréntesis cultural. Y el tema de shofar es el siguiente. ¿Cuándo más se vio el shofar en la Torah? ¿Cuándo más se vio el shofar en la Torah? ¿Qué otro lugar? Ese ya es el último mejor que voy a mencionar, pero tienes toda la razón, en el Yobel. En orden cronológico, primero está en Akedat Yitzhak y la segunda vez es en Matan Torah, en la entrega de la Torah, donde se tocó el shofar y todo el pueblo de Israel recibieron lo que es el Ol Malchut Shamayim, el yugo del cielo. ¿Qué otra cosa tengo que sentir a la hora del Tekiyat Shofar? Tengo que sentir de que estoy dispuesto a ser tu esclavo, a recibir el yugo del cielo. Es otra cosa más que hay que sentir en Rosh Hashanah. De esa manera, Jajamim nos dan un camino un poquito para sentir algo que es ilógico. Es como sentarse en el piso, como dijo Jonathan. Otra cosa más que pasó posteriormente en la Torah, donde es mencionado también el shofar, por tercera vez en la Torah. Ahí es donde dijiste tú, Joel. ¿En dónde? En Yobel. No en Joel, en Yobel. Yobel es el año 50, se tocaba el shofar y todos los esclavos eran liberados y regresaban a sus casas, los esclavos judíos, y las tierras regresaban con su primer dueño. Y las deudas se anulaban y era como una shemitah, pero también además de la shemitah, los esclavos se liberaban y las tierras regresaban con su primer dueño. ¿Saben qué quiere decir el Tekiyat Shofar? Exactamente eso. Recuerda quién es tu primer dueño, no tu Yetzer Hara, no tus deseos. Regresa con tu primer dueño. Libérate de todas esas cosas que te amarran al materialismo y a ser una persona que no eres. Libérate. Que suene el shofar y que la tierra regrese a su primer dueño y que la persona que es de tierra, que es Adamá, regrese también con su primer dueño. Que vuelva a conectarse con su papá, con Hashem, y que se desesclavice de todas esas situaciones. La tercera vez que está en la Torah, la cuarta vez, ya no es en la Torah, ya es en el Tanaj. Esa ya es muy famosa. ¿Cuál es la cuarta vez que aparece el shofar? Rápidamente. ¿Cuál es la cuarta vez que aparece el shofar? Lo utilizaron casi, pero la primera ciudad, ¿cómo se llamó la primera ciudad? Jericó, en español. ¿Cómo conquistaron Jericó? 7 vueltas, 7 veces, 7 días y una muralla. ¿Cuánto medía la muralla de Jericó? ¿Cuánto medía? No sé la verdad cuánto medía, pero medía lo mismo de alto que de ancho. Entonces era una muralla intirable, no se podía tirar, no había manera de tirarla. ¿Qué es lo que pasó? Se hundió. ¿Cómo? Con el shofar. ¿Qué me viene a enseñar el shofar?
que aquellas murallas que dividen entre nosotros y nuestro Padre del cielo pueden ser derribadas el día de Rosh Hashanah. Ese poder tiene el shofar, el poder de derribar aquellas cosas que son intirables, o no sé cómo se diga en español, inderribables o algo por el estilo. De cualquier manera, ese es otro poder más que podemos entender del shofar. Otro lugar más donde suena el shofar, en la Torah, en el Tanaj. Cuando al rey Shlomo le querían quitar el reinado, ¿sí? Su padre, el rey David, su hermano Adoniah ben Hagit querían quitar el reinado al rey Shlomo. Sin embargo, entre Natán Anabí, Bacheva y unos cuantos más, Benayah ben Yoyadá, fueron y reungieron al rey Shlomo. Y en ese momento tocaron el shofar fuertemente y lo reinaron. El sonido de reinado, de que ahí viene el rey, es el sonido del shofar. Entonces, ¿qué más tengo que sentir en Rosh Hashanah a la hora que siento el shofar? Siento que viene el rey. Y el rey está presente. O como dicen, se ve, se siente, el rey está presente. Es lo que tiene uno que sentir al final de cuentas en Rosh Hashanah, además de todas esas cosas, para ayudarnos a sentir lo que es ese sonido del shofar. ¿Para qué más se utilizaba? Ya no en el Tanaj, sino en las palabras de Jajamim, en las Gemarot. ¿Para qué se sacaba el shofar también? Yoel, a ver qué onda. ¿Para qué sacaban el shofar también? ¿En qué acciones sacaban el shofar una vez más? Tanit. La Gemara dice que sacaban para cuando hacían ayunos para abrir las puertas del cielo. O sea, el shofar es como una llave que con su sonido abre las puertas del cielo. Y abrir las puertas del cielo es un momento especial porque puede entrar todo lo que quieras en ese momento. Entonces el shofar también tenía el poder de abrir esas puertas del cielo. Y también se tocaba el shofar, dice Jamín, ¿para qué? Para hacer nidui y para anular de un nidui. ¿Qué es un nidui? Nidui es como una ley del hielo, que Jamín dicen, con este cuate no se puede comerciar, no se puede hablar, no se puede sentar, no se puede estar cerca de él para nada. Entonces, ¿qué se hacía? Se tocaba el shofar y se cerraba el contacto con él. Pero cuando querían deshacer el nidui, también tocaban Jamín el shofar y deshacían un nidui. En otras palabras, hay veces, si papá Hashem está enojado con nosotros, con el shofar se vuelven a abrir las puertas para que siga hablando con nosotros, para volver a hacer una comunicación entre nosotros y Hashem. Entonces, en resumen, ¿cuántas razones ya tenemos? ¿Cuántas cosas tenemos para pensar algo que es un hok, pero que nos ayuda a nosotros a sentir el día, el momento en que se toca el shofar? Creo que son 5. Vamos a empezar con 5 y luego vamos a son más. 1, Akedat Yitzhak. ¿Qué quiere decir? Estoy dispuesto a entregar mi vida. 2, Matan Torah, recibo sobre mí el yugo del cielo. 3, el Yobel, me libero y para regresar con mi amo primero, la tierra tiene que regresar con su primer dueño. Nosotros estamos volviendo a reconectarnos con Dios. 4, el Nidui, bueno, esa es la última, perdón. Las murallas de Jericó. Las murallas de Jericó se derrumban todas aquellas cosas que pueden dividirnos entre Hashem y nosotros. 5, sentir al rey, sentir a Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Baed, que por cierto, ya que mencioné esa frase, esa oración, la palabra Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Baed, ¿qué diferencia en la escritura? Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch. Hashem Melech se escribe con Segol, 3 puntitos. Hashem Malach se escribe con Kamatz, que es una al-A con una raya y una raya para abajo. Y Hashem Imloch es con un solo puntito, un hirik. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Entonces dice Hashem Melech actualmente con Segol, 3 puntitos. ¿Qué es 3 puntitos? 3 puntitos quiere decir cuando la persona en su vida, hay veces no sabe qué pasa. Hashem es el rey, conocemos que es el rey, pero vemos un punto aquí negro y otro punto aquí negro y otro punto aquí negro. ¿Qué quiere decir? Vemos tropiezos en el camino y no sabemos conectarlos. Pero si tú volteas a ver atrás, Hashem Malach, ¿qué es una kamatz? Una kamatz es una unión entre los 3 puntitos. Este punto con este punto y este punto para el medio. Empiezas a ver que las cosas, pues puntos negros de tu vida, realmente tienen una conexión el uno con el otro. Y hay un porqué de todo eso. Pero ¿cuándo vas a entender que realmente todos los puntos en tu vida te lo mandaron Hashem y fue uno? Hashem Imloch. Cuando veas el único puntito que hay. Es el hirik, es el que te va a demostrar que a final de cuentas todo viene de Hashem. Hashem Imloch Leolam Baed.
con un puntito, es cuando vamos a poder entender que todo viene de aquel puntito que tú pensabas que era un punto negro, pero aquella cosa que se estaba mandando toda la verja. ¿Ok? Entonces, tenemos también el tema del nidui, de que deshacemos todo tipo de rupturas de contacto con Hashem. ¿Y qué tengo que pensar? Si eres muy inteligente todo, si eres menos inteligente, con la que te sientas más conectado. Y si sientes que el reinado de Hashem te hace conectarte con él, adelante. Y si sientes que romper las murallas te hace conectarte con Hashem, adelante. Cualquiera de estas cosas, al final de cuentas, yo cumplo la mitzvah por una sola razón, que es porque Dios lo ordenó, es un hok. Pero estas cosas me ayudan a sentirla. Entonces, ¿cuál de todas esas tengo que pensar? Depende del poder de concentración de la persona. La que te acomode para sentirte tú mejor. Porque al final de cuentas es un hok. ¿Ok? Dice la Gemara que se acostumbra a tocar 101 sonidos del shofar para revolver al Satán. Y bueno, la verdad es que está un poquito raro eso de revolver al Satán. Pero el que estudia la Gemara bien se da cuenta, Rashi trae, que ¿qué quiere decir revolver al Satán? Revolver al Satán dice cuando una persona demuestra amor a la mitzvah, entonces hay es como cuando llego yo de repente, llega mi hijo de la escuela y me dice, papá, te hice una corbata, mira qué bonita corbata, te hice una corbata, papá, póntela a ver si te ve bien bonita. Y de repente está acercándose el maestro para decirle al papá todo lo canijo que es su hijo, pero vea que el papá lo está abrazando y besando al hijo. ¿Qué va a hacer el maestro en ese momento? Pues se va a retirar, porque va a decir, no es el momento, voy a venir en otro momento. El Satán viene a acusarnos, pero como le demostramos a Hashem que lo queremos, de manera que hacemos lo que Él nos pide, aunque no entendamos ni por qué lo hacemos, pero lo hacemos no una vez, una y otra vez, de manera que le demostramos a Hashem, mira cuánto te quiero que hago y hago. Entonces, para quedar bien contigo, entonces el Satán, que es aquí el maestro que viene a acusar, dice, ahorita no es el momento. Es la primera explicación, la más conocida. La segunda de ellas es que sabemos que cuando una persona hace teshuvah por amor, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con sus pecados? ¿No? Se hacen mitzvot. Cuando es por temor, se borran. Cuando es por amor, se hacen mitzvot. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? No es magia. La lógica es la siguiente. Si tú realmente, después de toda tu travesía de pecados, llegaste a amar a Dios, entonces quiere decir que todos los pecados fueron un escalón para llegar al amor a Hashem. Entonces, no son pecados, son, medios para llegar a ese nivel de amor a Dios. Entonces, todas tus averot se convierten en mitzvot. Entonces, si viene el Satán con el paquetote de averot, y dice, mira, te traje esto, Dios, para que veas quién es tu hijo. Sí, bueno, pásala para el otro lado, que es de las mitzvot. Dice, pero son averot, ahí dice, paquete de averot. Amazon, averot, ¿sí o no? Dice, a mí no me interesa, pásala al otro lado. Es Prime, ¿sí o no? Es Prime, por eso pásala al otro lado. Dice, a final de cuentas, ¿por qué? Porque como se convierten en mitzvot, el Satán se revuelve. Dijo, traigo, no traigo. Yo vengo a acusar y este viene a poner del otro lado qué pasó con Dios. Entonces mejor deja de traer. Y la tercera es, ¿por qué se revuelve el Satán? Porque mediante que la persona, está escrito en la Gemara en Sukkah, que el día que venga el Mashiach se va a tocar el shofar gadol, y se va a tocar una y otra vez, y va a ser el sonido de la llegada del Mashiach. Y de esa manera el Satán se revuelve, porque el Satán el día ese va a ser degollado en el frente de todos. Entonces, el Satán dice, bueno, si me van a matar, pues mejor me voy. Y entonces no me acerco a acusar. Sin embargo, ¿por qué Dafka? ¿Por qué de manera específica cuando uno repite? Porque si toca una vez, pues es Rosh Hashanah. Si toca dos veces, bueno, es Rosh Hashanah. Pero si toca 101 veces, ya no es Rosh Hashanah. Ya vienen por mí. Es lo que dice los Mefarshim. Y si me van a decir que no se la aprendió el Satán, ¿ustedes nunca han jugado la ruleta rusa? La ruleta rusa. Que le metes una bala y bueno, no me mató. Pero alguna vez va a llegar un momento en que sí el balazo va a funcionar. Entonces cuando el balazo funcione, ahí sí para que veas. Entonces el Satán dice, tal vez es este el balazo. Por eso se aleja. De cualquier manera tocamos 101 sonidos. ¿Por qué 101 sonidos y no menos? Era suficiente tocar, según la Torah, es suficiente que toquemos 10 sonidos 3 veces para salir de cualquier duda, en total 30 sonidos, y ahorita les explico cómo funciona. Pero no 101. La Gemara dice algo rarísimo. Dice 101 que Neged, en lugar de el del llanto de la madre de Sisera. ¿Quién era Sisera? ¿Sisera o no será?
No, Sisera, Un rey asirio, ¿no? pues sí suena así, algo así. Sisera era el rey, que no era el rey, perdón, era el general de guerra en contra de los judíos que estuvo así de destruirnos a todos nosotros, si no fuera por una buena mujer, ya él, que lo sedujo y al final de cuentas lo mató. Pero costó 14 veces con él, ¿no? Exactamente. Que estuvo una y otra vez con él, y bueno, la Gemara da cuenta que Saberá Dishma de cualquier manera lo logró y al final lo mató. Pero la pregunta es, a ver, no entiendo. Siento un llantos siento un sonidos porque la mamá de Sisera lloró 101 veces. ¿Qué rayos tiene que ver una cosa con la otra? Suena muy bonito, pero ¿qué tiene que ver? Entonces les voy a decir algo que se les va a parar los pelitos de punta, pero pues no importa. No todos los pelitos, también a los pelones. También a los pelones se nos paran los pelitos que ya no tenemos. Y la idea es la siguiente. ¿Qué probabilidad tenemos, Bezrat Hashem, el año que entra de estar vivos nosotros? ¿Qué probabilidad tenemos? Según la salud que tenemos, si Dios quiere, probablemente lo más seguro, si tú vas a comprar un seguro y te ven tu salud y te dicen, bueno, este cuate no ha tenido nunca un infarto, ni ha tenido ningún accidente, pues te dicen, sí, tienes probabilidad. Tenemos un 99% de que nos vaya bien, ¿correcto o no? No sabemos. De manera, si vas a comprar un seguro y le preguntas al seguro, tú que estás, Baruch Hashem, 100% sano, no te va a cobrar el seguro lo mismo a ti que una persona que ya tiene 80, 90. ¿Por qué no? Porque su probabilidad es menor que la tuya, a fin de cuentas. Entonces, nuestra probabilidad es grande, Baruch Hashem. Y entre más joven es uno, más grande es la probabilidad. De cualquier manera, ¿qué probabilidad había que Sisera ganara la guerra en esos momentos? Era un 99% de probabilidad de que Sisera conquiste a todo el pueblo de Israel y acabe con nosotros. Esa era la probabilidad. Sin embargo, su mamá estaba llorando en la casa. ¿Por qué? Porque había un 1% de probabilidad que no fuera así. Al final de cuentas, ¿qué pasó? No fue así. Al final de cuentas, Sisera falleció. Entonces, ese 1% de probabilidad es lo que te tiene que hacer llorar 101 llantos. ¿Por qué? Porque si la mamá de Sisera entendió que existe 1% y por ese 1% vale la pena llorar, pues nosotros hacemos 101 sonidos de llanto, que es el tequía chofar, por ese 1% que tenemos de que, si Dios quiere, vamos a estar todos el año que entra. Pero existe un 1% que quién sabe. Por ese 1% que lloró ella, nos enseñó que vale la pena llorar. ¿Y llorar de qué manera? No con llanto, porque en Rosh Hashanah no se puede llorar, ya que, como dijimos, no se debe de provocar el llanto. Pero este llanto, que es el sonido del shofar, que recuerda todo lo que dijimos anteriormente, sí lo podemos hacer. Lo hacemos 101 veces porque entendemos la gravedad y lo importante de este día. Entonces ya tiene un poquito de lógica. Y no por una mamá de Sisera, no porque ella haya llorado, porque ella nos enseñó a nosotros que hay que hacerlo hasta lo imposible que esté en nuestras manos para evitar ese 1%, porque ese 1% puede pasar. Ahí está que Sisera le pasó y lo mataron. ¿Ok? Con una estaca. Con una estaca. Sí, estaca. Bueno, de cualquier manera ese es el punto número... ya no sé ni qué punto, pero seguimos con más puntos más adelante. ¿Ok? De hecho, la palabra shofar es una palabra rara. ¿Por qué? Porque ¿cómo se dice cuerno en hebreo? ¿Cuerno? Cuerno. Keren. ¿Por qué le ponen shofar? ¿Como que le cambiaron el nombre aquí para la fiesta o qué? Para que se vea más cool, como dicen hoy en día. ¿Qué es shofar? Entonces la palabra shofar viene de varias, tiene varias etimologías que nos encierran. ¿De cuerno? ¿No viene del shoresh de cuerno? No. El keren normal, si tú buscas toda Gemara, toda Mishnah, vas a ver que al cuerno le llaman keren, que es cuerno. Shofar es una palabra como que se refiere al cuerno, pero su raíz no es cuerno, es shefoferet. ¿Qué es shefoferet? Algo que viene, ¿cómo se dice? Agujerado, pues. Es un embudo, ¿cómo se llama? Un cono, digamos así, con hoyo por dentro. Entonces, ¿por qué Jajamim escogieron esta palabra? Entonces, hay varias insinuaciones por qué Jajamim escogieron esta palabra. Una de ellas es porque la palabra shofar viene también a enseñarte, viene la palabra shapir, le shaper ma'asenu, le shaper quiere decir mejorar nuestras acciones, recordarte que tienes que mejorar tus acciones. También viene la palabra zafir, que es el zafiro, que la manera de cómo pulir el zafiro es una tras otra, con fuerza. Y viene también para recordarte que es hueco, y así tiene que ser el ser humano, no lleno de
no lleno de materialismo interior, sino su interior tiene que ser aire. ¿Y qué es el aire? Es el soplido. ¿El soplido de qué? De lo espiritual, del alma, exactamente. Tiene que haber shefoferet, un espacio para el alma y otro espacio para la parte material, ¿ok? Que juntos hacen un sonido a final de cuentas. Y viene a decirte el shofar a final de cuentas que la persona sí puede ser material por fuera, pero su interior tiene que ser basado en lo espiritual. Y eso nos recuerda algo más. Hasta ahorita hablamos del cuerno, pero el shofar mismo tiene dos partes: el cuerno y lo que lleva por dentro que hace sonar. ¿Qué es lo que lleva por dentro que hace sonar? El aire. El aire, ¿dónde aparece por primera vez un soplido en la Torah? Claro, a Dios le insufló la vida a Adam Rishon. Y si Dios le supló la vida a Adam Rishon, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros en Rosh Hashanah? Dice el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que era el Jajam de la Arizal, dice que toda persona que quiere despertar una midá, una manera de ser en el cielo, para que le caiga a él, tiene que primero despertarla en la tierra. En otras palabras, tú quieres que Dios te dé, tienes que dar para que te dé. Tú da para que te dé. No tengo, pues consigue. Y da para que te dé. Y si no tienes a quién darle, pues consigue a quién darle para que te dé. Y si nosotros estamos soplando, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué estamos provocando? Que Dios nos sople un año más de vida. En otras palabras, soplo para que me sople un año más de vida. Y eso es una de las cosas más que uno puede sentir a la hora del tequía shofar. Al escuchar el sonido del shofar, es el sonido que demuestra que estoy haciendo lo que tú me pediste, Dios. Tú me pediste que sople, yo soplo. Ahora tú sopla y dame un año más de vida. Ok, otro punto más que alude el shofar es que el hecho de su forma. Su forma es una punta angosta y se va ensanchando, para enseñarte que este mes tiene una facilidad de acercamiento. No tienes que hacer gran esfuerzo. Tú tienes que acercarte con Hashem con una apertura pequeña y Él se va a encargar de que eso se convierta en algo gigante. Minametzar karatiyan en Ibn Javier. El shofar se trata de buscar siempre que sea también kafuf, doblado, para simbolizar el ser humano que tiene que ser doblegado delante del Creador, humilde delante del Creador. Que una de las reglas forzosas que tiene que tener una persona que va a tocar el shofar, forzosamente hay que buscar gente humilde. Les puedo contar una experiencia personal. Yo ya llevo alrededor de 15 años tocando el shofar. El primer año se lo debo a Jajam Babor. ¿Acá o en Shari? El primer año fue en Shari Shalom. El primer año Jajam Babor me aventó, siendo yo un chavito, 20 y pico de años, me dijo: necesitamos un toquea, tú sabes tocar. Pues yo sabía tocar la trompeta, pero el shofar es otra cosa. Y me dijo: puedes, tú puedes. Yo estaba seguro que no podía. Y ese año, primer año, me salió espectacularmente bien. Me sentí yo, como dije, yo nací para el shofar. Así me sentí. Dije, sí, la verdad es que hay gente que podemos, hay gente que no podemos. Así pensé. Así ya saben cómo es el Yetzer Hara. El segundo año, Baruch Hashem, habíamos 2 toquín. Había el toquea y toquea emergente. Me dijo el Jajam: ¿puedes estar otro año con nosotros? Estuvo muy bonito el año pasado. Dije: con todo gusto, Jajam. Sabe que cuenta con aquí su chicharrón. Mis chicharrones truenan, pues. Bueno, para no hacérselas muy largo, nada más se tocaba un día de Rosh Hashanah. Lo trajiste, ¿te acuerdas? Sí, acá lo traigo. la clase. Aquí lo traigo. No se las hago muy largas. Pero yo nomás no me preparé. Yo creía que estaba muy fácil el asunto. Pues no me salió una tequía y era nada más un solo día porque el otro día era Shabbat. Me sentí que no era para eso. Y ya quería dejar esta chamba. Dije: no, si no puedo, se acabó, no puedo. Bueno, Baruch Hashem, el tercer año tuve oportunidad de tocar ya en la yeshiva, aquí en Batiquín. Y después de eso, varios años en la yeshiva, pasando luego a Mont Sinai en Batiquín, también con Hamar Cosmeta. Pero no les quiero contar mi historia, les quiero contar mi experiencia. Mi experiencia personal es la siguiente: el toquea que se siente preparado, que se siente que él es el menos propicio para hacerlo. Y la persona que quiere dedicarse a esta chamba tiene que saber que si tú crees que eres propicio, no sirves para esta chamba. El día que sepas que no sirves para nada, y aunque sepas tocar, aquí no se trata de saber tocar. Yo ahorita, si quieren, acabando la clase, les toco la canción que quieran. Pero aquí estamos hablando de hablar con Dios mediante el sonido que Él nos pidió. Entonces, si tú crees que eres propicio para hablar con Dios frente a todos, pues eres el menos propicio. Me tocó duro aprenderlo y me dolió. Y me costó mi chamba, que ya dejé de tocar en Shari Shalom, porque al año tercero ya no me llamaron allá, pero me llamaron acá. Y estuvo mejor, Baruch Hashem, aprendí más. De cualquier manera, crecí.
Y dándome cuenta de lo más importante, que es que si uno cree que es propicio, entonces deja de serlo. En el momento en que cree que uno es propicio. Y tiene uno que autorrecordárselo año tras año. Yo hasta hoy en día recuerdo a mi mashgiach, mi jajam que tocaba el shofar, se iba a la tevilá antes de ir a tocar el shofar, llegaba con toda la barba mojada, una barbota así. Y llegaba y veías que lo que estaba mojado en su cara no era el agua, porque el agua también caía desde sus ojos. Y no le paraban de caer lágrimas del estremecimiento que sentía de ser aquel que va a llevar con el sonido del shofar las tefilot al cielo. Entonces, realmente es una chamba difícil. Yo claramente declaro aquí frente a la cámara, no soy propicio, pero ¿qué podemos hacer? Si no me llamaron a mí, y pues hacerse del lugar también no está muy bien. Ok, de cualquier manera, se tocaba con un shofar de ail, de carnero. ¿Por qué de ail? ¿Por qué de ese animal que tiene de especial? Dice el Teilim, que ayal ta'arog ala fike maim, que nafshi ta'arog eleja elokim. Dice, como el ayal ruega las aguas, así mi alma va a rogar encontrarte a ti, Hashem. Dice el Midrash sobre el Sefer Teilim, algún Midrash muy conocido, seguramente lo escucharon, que este animal, el carnero, clava sus cuernos en la tierra y le dice a Hashem, yo no me voy a mover de aquí hasta que no me mandes agua. Y tienes que mandarme agua. Y vuelve a clavarlos una y otra vez, hasta que Hashem hace un milagro y sale un chorrito de agua para que él pueda tomar agua. ¿Qué quiere decir? Que es un instrumento, que todo el instrumento en sí es que rezo, está basado en el rezo. No es una parte de un animal cualquiera, sino es un instrumento basado totalmente en el rezo mismo. Entonces, es otro punto que tiene el shofar. Y ya dije muchísimos puntos, muchísima información, así que yo creo que vamos a resumir rápidamente y con eso estamos más que servidos. Ok, déjenme ver si no hay. Bueno, nada más para acabar las ideas. La idea del shofar está basada también realmente no es el shofar mismo, sino el sonido del shofar. Y el sonido del shofar, lo que tiene que hacer en la persona es recordarle, como todo lo que mencionamos anteriormente, pero funciona como funciona el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no es el pueblo de que ve, es el pueblo que escucha. Somos el pueblo de Shema Israel, no Tir'e Israel, escucha Israel, ya que el órgano más cercano a mandar información al cerebro es el oído. Por eso la Gemara siempre dice Ta Shema, ven a escuchar. ¿Por qué no dice Tajas de ven a ver? El único que dice Tajas es el Zohar, ya que una persona afila bien su oído puede pasar a la vista. Pero mientras tanto es todo mediante el oído, porque el oído hace que la información llegue de manera directa. Nosotros somos un pueblo que estamos basado en lo que escuchamos de padre a hijo y de hijo a padre y de padre a hijo. Y por eso en esta fiesta Rosh Hashanah es juzgado el ser humano mediante aquel órgano que es el oído, que nos trae, como dijimos, la balanza, el moznaim, los osnaim, para recordarnos que al final de cuentas de esto dependes tú, Yehudí, de tus oídos, que es lo que metes a tu cerebro y que es al final de cuentas lo que no debes de meter a tu oído, que tienes que quitar de la balanza y que tienes que poner más en la otra balanza.